Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Pasa todos los viernes después del noticiero de la noche y los sábados después del noticiero del mediodía. Y también tenemos cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, adelantito del gimnasio y después el asilo de ancianos. Les invitamos los domingos a las 10 y 11 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 6 de la tarde. Ahora, antes de abrir nuestras Biblias al libro de Eclesiastés, vamos a escuchar una pieza de música. Vamos a invitarles a abrir sus Biblias al libro de Eclesiastés, el libro después de Proverbios, escrito por Salomón también. Eclesiastés capítulo 2, versículo 26, Salomón dice en la sabiduría que Dios le dio, porque al hombre que le agrada, es decir, le agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Dos veces aquí se menciona una persona, un hombre que agrada a Dios. Este es el tema y el título de nuestro mensaje. El hombre que le agrada a Dios, que le cae bien, le complace, le da contentamiento. Un hombre que es aceptable y agradable delante de Dios. Pues comencemos así en este tema, el hombre que le agrada a Dios. Comencemos en punto número 1. ¿Es posible ser una persona que agrada a Dios? Quizás tienes la pregunta, ¿es posible ser una persona que agrada a Dios en este mundo pecaminoso de pecadores? Pues número 1, sí, es posible ser una persona que agrada a Dios. Este versículo dice claramente, porque al hombre que le agrada a Dios. La implicación es que uno puede agradar a Dios.
Entonces vamos a considerar unos ejemplos. Por ejemplo, Salomón, el rey Salomón, recién ungido y elegido para ser rey sobre el pueblo de Israel, y era joven y sintió incapaz de hacer el trabajo y pidió que Dios le diera un corazón lleno de inteligencia y sabiduría divina. Y fíjese, la Biblia dice que esta oración agradó a Dios. En 1 de Reyes 3, versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Entonces, podemos agradar a Dios como Salomón pidiendo sabiduría de Dios. Otro ejemplo, en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 5, también vamos a ver un texto paralelo que explica Génesis capítulo 5, es en el libro de Hebreos capítulo 11. Estos dos textos hablan de un hombre de Dios que se llamaba Enoc. Y la Biblia dice acerca de Enoc en Génesis, bueno, Hebreos primero, Hebreos capítulo 11, versículo 5, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Es uno de los pocos hombres en toda la Biblia que Dios, la Biblia dice en Génesis 5, lo llevó. Un día desapareció porque Dios le había llevado. Aquí dice, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso de la tierra al cielo Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dios le quitó, le llevó de la tierra al cielo antes del tiempo pues indicado o normal en aquel entonces, porque en aquellos años, los principios de este mundo, los primeros siglos, hombres vivieron cientos de años. El papá de Enoc vivió 962 años, se llamaba Jared. Su hijo Matusalén, el hombre más viejo en toda la Biblia, vivió 965 años. Pero Enoc, Dios lo llevó antes de llegar a su plena edad, como su papá y como su hijo. Murió a los 365 años. Pero ¿por qué le llevó Dios tan temprano? Génesis 5 nos da la clave. Dice en versículo 22, Génesis 5, 22, y caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. Versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y Hebreos 11:5 nos dice por qué le llevó Dios. Porque Enoc no era un hombre que se adelantaba, es decir, caminaba antes o delante de Dios. Es decir, él en control de su propia vida y dejando a Dios atrás. Tampoco era un hombre, cuando Dios decía, ven, sígueme a mí, estaba muy atrás de Dios. No. Este texto dice, Enoc caminó con Dios. Paso por paso, una vida en armonía con la voluntad de Dios, en comunión con Dios. Entonces, Enoc dice, agradó a Dios porque caminó con Dios por fe. Y nosotros podemos agradar a Dios. Número 1, por pedir sabiduría de Dios, como Salomón. Y número 2, por caminar con Dios a la luz de su palabra. Paso por paso, en su perfecta voluntad, caminar con Dios como Enoc. En tercer lugar, podemos considerar Jesucristo, el Hijo de Dios. Sí, es posible agradar a Dios. Salomón, Enoc, pero también Jesucristo. Brevemente, vamos a nada más ver lo que Jesús dijo acerca de su propio andar o caminar con Dios. Dice en versículo 29 de Juan 8:29, porque el que me envió, hablando de su Padre, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús dijo de sí mismo, yo hago siempre lo que le agrada. Amigo mío, si es posible agradar a Dios,
como Salomón pidiendo sabiduría, como Enoc caminando con Dios, como Jesucristo, como dijo Jesucristo en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesucristo agradó a su Padre siempre, 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 haciendo su voluntad y haciendo sus obras. Especialmente su gran obra de dar su vida por el pecador en la cruz del Calvario. Bueno, entonces, pidiendo si es posible ser una persona que agrada a Dios, pidiendo sabiduría de Dios, caminando con Dios. Como Proverbios 21:3 dice, haciendo justicia y juicio, lo recto y correcto delante de Dios, esto le agrada. Haciendo la voluntad y las obras de Dios, como Jesucristo el Hijo de Dios. Y como todos los hombres y mujeres de fe en el libro de Hebreos capítulo 11, por la fe, cada uno de ellos agradaron a Dios viviendo por fe. Y amigo mío, amiga mía, quizás usted no se siente que eres una persona que agrada a Dios. Has regado quizás los bienes que Dios te ha dado, la vida que Dios te ha dado. Has vivido en pecado y ahora con remordimientos, con consecuencias, con tristezas, con angustias, hasta con desesperación de una vida mejor, de una vida de bien en este mundo. Menos la esperanza de una vida de bien en la eternidad con Dios. Tengo una palabra de esperanza. Una buena noticia para ti oyendo este programa. Si usted quiere, si tú quieres agradar a Dios de aquí en adelante, tú puedes ser una persona que le agrada a Dios. Pero número 2, para motivarnos en tener esa meta suprema de agradar a Dios, número 2, ¿qué le dará Dios al hombre que le agrade? ¿Qué le dará Dios al hombre que le agrade? Nuestro texto, Eclesiastés 2:26, dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Es la primera cosa, sabiduría, ciencia y gozo. Fíjese que la sabiduría en la Biblia es la cosa principal que Dios dice un hombre debe buscar. Es la cosa principal. Dice, por ejemplo, en Proverbios 4:7, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, que es un sinónimo de sabiduría. Sobre todas nuestras posesiones. Fíjese que el ser humano no puede desear ni adquirir o obtener una cosa más valiosa que la sabiduría de Dios. Escucha Proverbios capítulo 3. Salomón en su sabiduría de Dios dice, bienaventurado, feliz, afortunado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Larguras de días en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Esta es la bienaventuranza, la bendición sobre una persona que busca ante todo la sabiduría de Dios. Pero además de esto, además de dar sabiduría, ciencia y gozo al hombre que le agrada, también Dios añade, por ejemplo, en el caso del mismo Salomón. El mismo Salomón que no pidió cosas terrenales, bendiciones terrenales. Es la tentación buscar primeramente las cosas terrenales y dejar las cosas sagradas, eternales, espirituales para después o quizás nunca. Pero mire, Salomón pidió primero sabiduría y le agradó a Dios que pidió sabiduría para hacer su voluntad como rey.
Dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese sabiduría e inteligencia. Y le dijo Dios en 1 de Reyes 3:11, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, o una larga vida, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido. Pero noten esto. Dice en versículo 13, y aún también te he dado las cosas que no pediste. No pediste riquezas y gloria. Y dice además en versículo 14, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Entonces vemos 3 bendiciones extras que Dios da al hombre que pide sabiduría y tiene sabiduría. También Dios añade a menudo riquezas y gloria o honra y largos días. Largos días. Esto está de acuerdo con las palabras de Jesucristo en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas materiales y terrenales necesarias para nuestro bien os serán añadidas. O Jesús en Juan 12:26, el que a mí sirve, o el que a mí honra, el que a mí sirve, le honrará mi Padre. Provisión material, riquezas, bienes, honra y largura de días. Como leímos en Proverbios 3:16, sabiduría promete largura de días, riquezas y honra a los que buscan a ella primeramente. Pero ¿qué le dará más Dios al hombre que le agrade? Noten en Eclesiastés, su capítulo 7, versículo 26. Dios le dará la salida de las tentaciones y acechanzas del diablo y del mal en este mundo. Mire, versículo 26, Eclesiastés 7:26. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Dios da la salida de las tentaciones y de las mujeres tentadoras, o hombres que tientan a la mujer, las acechanzas del diablo, las tentaciones que nos rodean a todos los días. Mire, si tu meta es agradar a Dios, 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que con la tentación dará la salida para que podéis resistir, aguantar y no caer en tentación. Esta es la porción del hombre que le agrada a Dios. Pero además, vayamos a Proverbios capítulo 16, otra promesa al hombre que le agrada a Dios. Dios hará que sus enemigos estén en paz con él. Proverbios 16, versículo 7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Lee la historia de David y Saúl. David fue elegido rey para tomar el lugar de Saúl, pero todavía no era rey. Y Saúl le entró la envidia, el coraje, el enojo y trató de matar a David, que iba a ser su sucesor. David tuvo oportunidad en 1 de Samuel capítulo 24 y capítulo 26 para matarlo cuando estaba dormido, pero no lo hizo. Le dejó en las manos de Dios. Agradó a Dios por no buscar venganza en su enojo y coraje, con control humano que echa a perder todo. No, dejó todo el control y venganza en las manos de Dios. Pero sí, huyó en capítulo 27 de Saúl pensando que iba a seguir buscándole, y de aquel momento en adelante Saúl no le buscó más.
La promesa de Dios es, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Pues pudiéramos continuar con otras bendiciones. Uno experimentará la presencia íntima y favorable de Dios con él. Jesús dijo, mi Padre está conmigo. ¿Recuerdan? No me ha dejado solo. ¿Pero por qué, Jesús? Porque yo hago siempre las cosas que le agradan. Juan 8:29. Y en toda la Biblia, Dios hizo en diferentes tiempos promesas a sus siervos que le sirven y le agradan. La promesa, yo estoy contigo, yo estaré contigo. Jacob, Moisés, Josué, Gedeón, Jeremías, los apóstoles, el apóstol Pablo, etc. Dios dijo, yo estaré contigo porque ustedes son mis siervos haciendo mi voluntad y me agradan. Quisiera tener un mensaje entero sobre este punto, pero tenemos que ir adelante. Al final, uno experimentará, agradando a Dios, privilegios extraordinarios de parte de la mano de Dios, como ya vimos en Enoc. Enoc caminó con Dios, agradando a Dios, obedeciendo a Dios. Y Dios estaba tan contento con él que un día decidió llevarlo de esta tierra a su presencia en la gloria. Le traspuso, le llevó a la gloria. Y entonces, ¿qué privilegios tan grandes Dios da al hombre que le agrada a él? Pero ahora, en tercer lugar, habiendo visto que sí es posible ser una persona que agrada a Dios, es una buena noticia. Número 2, ¿qué le dará Dios al hombre que le agrade? Hemos visto muchas bendiciones para motivarnos a buscar agradar a Dios. Pero en tercer lugar, ¿qué pasará con el hombre que no le agrade a Dios? Que no le agrade a Dios. Pues nuestro texto en Eclesiastés 2:26 dice, mas al pecador Dios da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Es decir, este hombre que recogía toda su vida, trabajaba, invertía, buscaba terrenos, buscaba negocio, buscaba maneras de tener más y más y más. Llega al fin de su vida y deja todo, y a veces ni llegan al fin de su vida y dejan todo para otros que sí agradan a Dios. Hay un ejemplo de un hombre rico en Lucas capítulo 12, versículos 15 en adelante, que amontonaba más y más y más y tenía que derribar sus graneros y edificar mayores para guardar todo. Y decía a su propia alma, alma mía, tienes muchos bienes para muchos años. Repósate, descansa y disfruta. Y aquella misma noche Dios le llamó a cuentas y pidió su alma y dijo, necio, necio, y todo esto que has provisto, ¿para quién será? Porque vas a dar cuentas a mí. Este hombre no estaba rico para con Dios, dijo Jesús. No agradó a Dios. Solo vivía para tener más y más. Nada para Dios, nada para su causa, nada para otros. Necio, dijo Jesucristo a él. ¿Y para quién será lo tuyo? Porque ahora vienes a dar cuentas a mí y vas a tu hogar eterno aparte de mí, apartado de mí. Uno que no agrada a Dios en su vida revela que tiene un problema aún más a fondo, más adentro. Hay muchas evidencias que una persona no agrada a Dios, pero ¿cuál es el problema en su fondo, en el interior del hombre? El libro de Romanos nos enseña, el problema del hombre que no agrada a Dios es este, en Romanos 8, versículo 7. Porque los designios, en este caso los pensamientos de la carne natural, pecaminosa del hombre, son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Usted, amigo mío, como pecador,
no puede agradar a Dios en tus propias fuerzas humanas, en esta carne pecaminosa, con esta naturaleza pecaminosa que siempre me lleva hacia lo pecaminoso, por lo menos en mis deseos. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cuál es el problema mayor? El problema en su fondo del hombre que no agrada a Dios es que está viviendo conforme a la carne. Está viviendo conforme a sus deseos y sus pensamientos naturales, pecaminosos, que proceden de su naturaleza pecaminosa. Nunca ha nacido de nuevo, es decir, nunca ha nacido del Espíritu Santo. Es carne. Quizás desea hacer el bien, quizás a veces de vez en cuando hace una buena obra, pero sabe de que dentro de sí mismo hay un problema en su corazón, en sus deseos. Hay un problema en su mente, en sus pensamientos, y esto se revela en sus palabras, o en sus pasatiempos, o en sus vicios, o en su vida pecaminosa sin Dios, en su avaricia, en su fornicación, en su adulterio, en sus mentiras, en sus maldiciones. Estos son frutos de un problema. En el fondo el problema es, no tengo a Dios en el fondo de mi corazón. No tengo a Jesucristo, su Hijo, único Salvador, en el fondo de mi corazón. No tengo el Espíritu Santo de Dios en el fondo de mi corazón. Por esto estoy viviendo conforme a la carne y no conforme al Espíritu Santo. Este es tu problema principal, amigo mío. Era mi problema principal cuando yo trataba de dejar el vicio. Trataba de enderezar mis caminos y caí vez tras vez en los mismos vicios, los mismos hoyos, los mismos compañeros, bajo influencia del diablo, invitándome a tomar y fumar y hacer fiesta y etcétera, etcétera, etcétera. La vida vana que vivimos en este mundo, solo viviendo por cosas en este mundo, sin pensar en el mundo venidero y la eternidad de mi alma, el problema es, estoy viviendo conforme a mi carne. Desde mi nacimiento y tristemente la mayoría hasta la muerte, nunca han nacido de nuevo por el Espíritu Santo de Dios y por eso no pueden agradar a Dios. Pierden las grandes bendiciones del hombre que agrada a Dios en esta vida y pierden todas las bendiciones espirituales y eternas en la gloria porque no agradaron a Dios en su vida terrenal aquí. Y esto nos lleva a la conclusión, número 4. ¿Cómo puedo yo ser una persona que agrada a Dios entonces? ¿Estoy condenado para siempre sin esperanza de un cambio? No. Todavía, escuchando estas palabras, hay esperanza. Escucha mientras terminemos este mensaje. Usted necesita nacer de nuevo como hijo de Dios. Romanos 8 y 9 dice claramente que si uno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es hijo de Dios. No es heredero de la gloria y el cielo. Necesita recibir una nueva vida, nacer de nuevo por el Espíritu Santo para ser hijo de Dios. Y así comenzar a vivir, no conforme a la carne, sino según el Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 8. ¿Pero cómo? ¿Cómo sucede esto, este nuevo nacimiento? Pues por entender que tu vida natural en la carne, en el pecado, aún en la religión, no agrada a Dios, sino le expone a usted a la ira y el juicio eterno de Dios. También hay que entender que nuestros propios sacrificios y obras de justicia que presentamos a Dios con el fin de agradarle o ser aceptos delante de Él y ganar su favor como pecadores, tampoco agradan a Dios. Dios solo acepta por amor al pecador mira con agrado a un solo sacrificio, el sacrificio de su unigénito Hijo de Dios,
ofrecido una vez para siempre en la cruz del Calvario, por ti y todos tus pecados, y los míos también. Un solo sacrificio le agrada a Dios. Con respecto a nuestro perdón, nuestra reconciliación con Dios y nuestra salvación y vida eterna con Dios. Solo Jesucristo agradó a su Padre en toda su vida y ofreció aquella vida en la cruz y agradó a Dios completamente y eternamente con su sacrificio único y suficiente en la cruz del Calvario, derramando su sangre como pago perfecto por todos tus pecados. Esto sí agrada a Dios. Y si usted pide a Jesucristo que le perdone, que venga a tu corazón y que aplique su sangre a tus pecados, le perdone, le limpie, le dé perdón y salvación y vida eterna como regalo, así enseña la Biblia, es regalo de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Si pides a Jesús, entonces Él entrará en tu corazón, Él mismo te quitará el pecado y te dará su Espíritu Santo y nacerás hijo de Dios espiritualmente y comenzarás a agradar a Dios de aquel momento en adelante con una nueva guía, la palabra de Dios. Caminarás como Enoc con Dios, caminarás y andarás en Cristo, tu Salvador, en el Espíritu Santo que dará poder para agradar a Dios y en las palabras de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y llegando al fin de tu vida, no temerás la muerte, ni la muerte eterna en el infierno, porque habías recibido a Cristo como tu Salvador en vida y habías agradado a Dios y entrarás en tu recompensa eterna, la recompensa del hombre que le agrada a Dios. Que Dios les bendiga y que este mensaje sea vida y no muerte para todos los que oyen. Damos muchas gracias y gloria a Dios que nos invita a venir a Él para hallar salvación y poder sí agradarle a Él. Ojalá que han entendido algo de este mensaje. Sigue leyendo tu Nuevo Testamento desde Mateo a Apocalipsis, poco a poco. Sigue escuchando este programa, pero sobre todo busca a Dios en su palabra con todo tu corazón hasta que hayas nacido de nuevo y comenzado a agradar a Dios como hijo verdadero de Dios y siervo de Dios. Pues este programa pasa todos los viernes después del noticiero de la noche, los sábados después del noticiero del mediodía. Y les invitamos, les animamos a venir a calle Felipe Ángeles, nuestros cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, adelantito del asilo de ancianos, 10 y 11 de la mañana los domingos y 6 de la tarde los miércoles. Bienvenidos todos. Pues antes de terminar este programa, vamos a escuchar otra pieza de música.
tiempos